Bienvenidos, qué bueno que podamos estar aquí en esta tarde. Buenas tardes. Ya buenas tardes, ¿cómo están? ¿Mande? Solo 3 personas me dijeron bien y una persona domingo, pero aquí veo más de 3, más de 4. ¿Cómo están? Qué bueno que podemos estar aquí, bienvenidos. Vamos a tomar asiento, por favor, y quiero que abramos nuestras Biblias, si me haces el grandísimo favor. Si no traes Biblia, con muchísimo gusto, aquí hay Biblias en donde está la cajita de las ofrendas. Puedes acercarte, tomar una de ellas y seguirnos en el estudio del día de hoy. Qué bueno que podemos estar aquí, bienvenidos. Abre tu Biblia, por favor, en 1 de Corintios, capítulo 15. 1 de Corintios, capítulo 15. El día de hoy pues continuamos con este panorama en Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 18, pero bueno, estamos en los viajes misioneros con nuestro hermano Pablo, hablando del apóstol Pablo, y vamos siguiendo, vamos dando esta continuidad en donde Pablo va fincando o estableciéndose, funda iglesia, y luego nos vamos ahí, ¿con qué? Pues con el estudio de esa carta, si la tenemos, ¿no? A grandes rasgos y en un panorama general. Y hoy nos encontramos en Corinto, en la zona de Corinto, y en la primera carta de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos viendo 1 de Corintios capítulo 15. 1 de Corintios capítulo 15. El día de hoy, este capítulo de manera particular es un capítulo extraordinario. Habla de la resurrección. Habla de que nosotros, los creyentes en el Señor, los que creemos en Cristo, resucitaremos. Y esto es bien interesante, resucitaremos, pero ¿cómo resucitaremos? También habla de eso este capítulo. Pero este capítulo habla de un punto que es crucial y es la introducción de Pablo, porque Pablo en este capítulo habla del Evangelio. Habla de la síntesis o el resumen, bueno, más bien la síntesis de lo que es el Evangelio. En 1 de Corintios capítulo 15, el versículo 1 al versículo 4. Y aquí nos muestra el mensaje glorioso del Evangelio. Todo en la síntesis del Evangelio. Si bien es cierto, en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, existen 4 evangelios, ¿sí o no? Mateo, Marcos, ¿cuál otro? Lucas, y el último, ¿cuál es? Juan. Ok. Esos 4 evangelios, todos los 4 hablan de lo mismo. ¿Qué es? Que Jesús vino al mundo, que Dios se hizo carne, que habitó entre nosotros, que murió por nuestros pecados, que estuvo sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Los 4 evangelios hablan de ello, los 4. Ahora, todos coinciden con el relato. Y esto es interesante. ¿Por qué coinciden con el relato? Porque eso es el Evangelio. El Evangelio, en su término más simple, es la buena noticia. Viene del griego evangelión, que significa buena noticia. ¿Buena noticia de qué? ¿Buena noticia de qué? Ahora, esto es bien interesante porque Pablo, y haciendo una recapitulación de lo que habíamos estado viendo y lo que vimos la semana pasada, hablamos acerca del orden, ¿te acuerdas? El orden dentro de la iglesia, tanto para las mujeres, tanto para los hombres, vimos en la vestimenta también de las mujeres, pero también hubo algo muy interesante, que las mujeres no pueden ser pastoras, y lo vimos porque no se le permite hablar a la mujer o enseñar de manera general en el culto general, el principal. Ahora también algo muy interesante, porque Pablo trae orden o muestra un orden dentro de la iglesia en Corinto con respecto a ¿qué? A los dones o a las manifestaciones del Espíritu. ¿Te acuerdas? Y eso es muy interesante y lo vimos. Hágase todo decentemente y en orden. Absolutamente todo. El hablar en lenguas, todo que se haga en orden. Ahora bien, cuando termina esto del orden, Pablo, ¿sabes qué va a hacer? Va a empezar con este punto. 1 de Corintios capítulo 15, verso 1, por favor, y quiero iniciar de esta manera. Versículo 1 dice, ¿qué dice? Además, ¿qué? Hasta aquí. Además. Esta palabrita es muy interesante porque dice, miren, prácticamente significa esto, familia. Además es esto. Es como decir nosotros, mira, es más, hermanos, nosotros diríamos,
además, nosotros en lugar de además dijéramos, miren, es más, hermanos. ¿Sí? Eso es la palabra además. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Fíjense, es más, hermanos. Yo lo diría en mi expresión popular y coloquial como mexicano. Es más, hermanos, yo les quiero declarar el evangelio que yo les he predicado, ¿no? Y empieza a hablar. ¿Qué pasa con esto? Esto es muy relevante para el texto que vamos a ver el día de hoy, porque Pablo va a empezar su conclusión de la carta con un punto que no tiene, ¿cómo lo puedo expresar? Yo no puedo decir, creeré en el evangelio o no. ¿Será verdad o no? Yo no puedo hablar de eso. Esto es un punto que es inamovible para nuestra fe. Todas las iglesias llamadas cristianas, todas, tenemos que predicar el evangelio. El evangelio es la buena noticia. ¿La buena noticia de qué? De que Cristo murió por nuestros pecados. ¿La buena noticia de qué? De que Cristo nos reconcilia con Dios, nos reconcilia con el Padre. Porque nosotros no estábamos reconciliados, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. La buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Es más, Dios se hizo carne. Y esto es bien interesante. El Hijo desciende, se hace carne, se hace como uno de nosotros, familia. ¿Para qué? Para representarte. ¿A quién? A su pueblo. Es más, ¿para qué? Para cumplir lo que Dios había establecido desde el principio, cosa que tú y yo y que nadie de los que estamos aquí podía cumplir. Y no nada más eso, sino, ¿para qué? Para que todas nuestras ofensas que habíamos cometido, pasadas, presentes y futuras, fueran cargadas en Él, en la cruz del Calvario. Y esto, mis hermanos, se confirma que fue aceptado el sacrificio, ¿sabes con qué? Con la resurrección. No hay líder religioso en ninguna época de la historia que se haya levantado de los muertos, solo Jesús. Nada más. Es el único que se levantó de entre los muertos, que venció a la muerte, que la destrozó, la destronó a los de su pueblo. Y eso es fascinante, hermanos. ¿Por qué? No existe ningún líder religioso que se haya levantado de la tumba. Mahoma sigue en la tumba. Buda sigue en la tumba. Krishna, Vishnu y Brahma ni siquiera existieron. Hermanos, todos los líderes religiosos de la época están en la tumba, menos ¿quién? Jesús. Su tumba está vacía. Porque decimos, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde tu victoria? Algunas denominaciones cristianas falsamente dicen, ven a Cristo, que Él te remediará tu vida. Ven a Cristo, porque tus enfermedades se quitarán. Ven a Cristo, porque serás bendito. Ven a Cristo, porque te irá mejor en la vida. Ven a Cristo, porque si estás enfermo, Él te sanará. Hermanos, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ríndete, cree en el evangelio, arrepiéntete de tus pecados. Eso es lo que yo te puedo decir. ¿Y sabes qué hizo Él por ti? Pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar y nos reconcilió con Dios. El que vayas a sanar, el que vaya a sanar tus finanzas, el que te vaya a ir mejor en la vida, eso, ¿sabes qué? Yo no lo sé. Pero ahí hay muchos testimonios en las Escrituras en donde eran fieles creyentes y créeme que no les iba bien. Créeme. ¿Por qué, mis hermanos? Eso es un falso evangelio. La verdad del evangelio es que Cristo muere por tus pecados. Y sabes, el Señor da paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso es el Espíritu Santo, quien nos dirige y nos sigue, nos muestra cada día más y más y más Cristo. Quiero empezar de esta manera por lo siguiente, familia. Pablo en Corinto
¿qué ocurre con esto? Después de hablar del orden, va con un crescendo, quiero utilizar esta palabra, con un crescendo, mostrando la fascinación de la iglesia, o sea, la gloria de la iglesia. El evangelio trae orden a la iglesia. Y esto es muy interesante porque aquí, por eso dice, además les declaro, hermanos, y va a manifestar que Cristo resucitó en realidad y que nosotros resucitaremos con Él, porque la muerte ha sido vencida. Y es a lo que se prepara de explicarnos. Pero antes de eso viene la introducción, mostrando que como Cristo se levantó de los muertos, como Él estuvo en la tumba y destrozó la muerte y se levanta, así nosotros nos levantaremos como Él. ¿Cuándo? Cuando Él venga. ¿Por qué? Porque había hermanos en Corinto que decían que no, que la resurrección había sido, Jesús sí resucitó, pero que nosotros resucitamos cuando nacemos de nuevo. No sé si me explico. Y estaba esta falsa enseñanza en la iglesia en Corinto, porque ellos decían, es que cuando la resurrección se efectúa en cada uno de nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo. La resurrección en nosotros es espiritual, familia. Y Pablo dice, no es así. Hay un orden. Yo me voy por 2 puntos aquí, mis hermanos, y es muy interesante lo que voy a mencionar. Desgraciadamente, en la actualidad, lo que menos se predica en las supuestas iglesias es el evangelio. Me ha tocado, desgraciadamente, y lo digo con dolor en mi corazón, que hay personas que mencionan y dicen, yo tengo muchos años de ir a la iglesia cristiana. Ah, sí, sí. ¿Y qué es el evangelio? ¿Conoces el evangelio? Y no saben. ¿Y por qué vas? Muchas personas asocian el cristianismo solamente con cambiar de local. Ya no voy a la iglesia católica, ahora voy a otra iglesia en donde la música está más moderna, está más bonita, me hace llorar y digo, mira qué padre, qué bonito, pero hasta ahí se asocia con el cristianismo. ¿Me explico? Y no es así. Y no se predica el evangelio. No es así. Hermanos, la iglesia se predica, en la iglesia de Cristo se predica el evangelio. La reconciliación que tenemos con Dios, ¿en quién? En Cristo. El que Cristo haya hecho su obra. Esto trae orden a la iglesia, pero el evangelio también trae orden a tu vida. Quiero empezar de esta manera, mis hermanos, y es parte de mi introducción y luego voy con el esquema de mi sermón. Checa, hay algo bien interesante. ¿Tú alguna vez has estado buscando una dirección? Sí. ¿O no? ¿Alguna vez te han invitado a una fiesta y preguntas, ¿cuál es? A mí me sucede, dile en dónde está, ¿no? O que te mande la ubicación. Ahora ya con el WhatsApp, ¿qué hacemos? Que te mande ¿qué? Su ubicación. Y te manda la ubicación y ahí vas con el WhatsApp en el vehículo o caminando o en el transporte público, en el taxi, donde sea, y vas y luego el Google te trae por otras partes y otros lados y llegas por otro lado, pero llegas, ¿no? Pero te da una ubicación. Hoy en día muchas personas nos vamos a preguntar a la calle cuando andamos perdidos buscando una dirección. ¿Qué hacemos? Preguntamos, ¿verdad? Los que estamos más familiarizados de antaño, preguntamos. Hay otros que somos o que son más modernos y que hacen pues con el Google, ¿no? Y ahí no, yo puedo de acá y esto y con Gemini y le digo y que me diga y da vuelta a la derecha y vuelta 200 metros, da vuelta no sé dónde y bueno, etcétera, ¿no? Y llegamos. Esto es muy interesante, familia, ¿por qué? Y esto es mi introducción. Es necesario tener algo o alguien que nos dirija, ¿a poco no? Para poder encontrar una ubicación, una dirección. Mi punto, podrías decir, mira, ya sé dónde va el sermón. ¿Qué es? Pues hay dirección en el evangelio. Sí, pero no. Te voy a decir por qué. Porque la dirección no la buscamos nosotros. Y para allá voy. Esto es muy interesante. Pero siempre, familia, hay desorden en nuestras vidas. Hay una vida desordenada por completo porque estamos en pecado. Así nacemos y así vivimos. Es más, así nos vamos adaptando a nuestras vidas. Vivimos sumergidos en pecado. Y no me refiero a cosas, malvadas, como, no sé, cosas drásticas en cuestión en el sentido de ser malvados. Me refiero a que estamos muertos en delitos y pecados.
Y constantemente, hermanos y hermanas, hacemos las cosas de acuerdo a nuestra propia voluntad, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos, creyendo que eso es lo mejor. ¿Sí o no? Ahora bien, cuando llegamos a la iglesia, algunos solamente llegan, se congregan, escuchan un mensaje y se acabó. Y van constantemente creyendo que ya con eso tienen 2 palomitas azules como en el WhatsApp. Y dices, wow, ¿no? ya saqué mis 2 palomitas, ya estoy bien delante de Dios. Si me voy ahorita, si me muero ahorita, ¿me voy con quién? Con Dios. Esa es una concepción que se tiene. Pero eso no es así. Esto no es así. El Evangelio no es así. Ahora bien, hermanos, esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque en la iglesia en Corinto, en el contexto y en el entorno, la iglesia estaba abrazando doctrinas heréticas, blasfemias, como esta que te digo. Sí creemos que Jesús resucitó, pero lo que creemos es que nosotros ya resucitamos también, pero la resurrección no será físicamente, sino que será ¿qué? Espiritualmente. Y Pablo dice, no es así, no es así. Y yo te quiero decir algo, familia. Tú sabes que si tú te has arrepentido de tus pecados y has creído en el Evangelio, tú sabes que resucitarás para estar con Él por la eternidad. Hermano, hermana, esto es lo que hace diferente el cristianismo de todas las demás religiones. Nosotros creemos en la resurrección, en que Jesús resucitó, pero que también nosotros resucitaremos como Él resucitó, en un cuerpo transformado, mis hermanos. Y dices tú, ¿cómo es eso? Y estamos como los corintios. Bueno, sí, yo ya nací de nuevo, entonces yo ya... No, espera. Hermanos, ¿sabes? Analizando y reflexionando y viendo algunos libros de historia extrabíblicos, los cristianos, ¿sabes qué se la pasaban hablando entre ellos? Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Oye, ya mero va a venir Jesús. Hablaban mucho de la segunda venida. Se la pasaban hablando, esperando que viniera su Señor. ¡Wow! Lo anhelaban tanto. Eran tan fervientes en el deseo de que Cristo va a venir. Familia, lo menos que tenemos hoy en día es hablar de que Jesús va a venir. Y te lo digo como exhortación, hermano y hermana, porque cuando yo les digo esto y participamos de la mesa y les digo, oigan, Jesús va a venir, y solo en algunos veo emoción, sonrisas. Familia, Jesús va a venir. Jesús vendrá. Él va a venir físicamente. Yo no sé cómo será, no lo sé, pero Él vendrá físicamente. Y los muertos, todos, según Apocalipsis, resucitarán en un cuerpo nuevo. Los inconversos como los conversos. Pero ¿sabes por qué los inconversos van a resucitar también en un cuerpo nuevo? Porque vendrá un juicio. Vendrá un juicio final. Eso lo dice Apocalipsis. ¿Y sabes qué va a pasar? Todos seremos juzgados, hermanos. Y para poder estar delante de un Dios santo, 3 veces santo, como juez justo y perfecto, tenemos que estar en un cuerpo nuevo, para pararnos en su presencia y testificar de nuestras obras. ¿Y sabes qué pasará? A ver, ¿quién será el juez de aquellas personas que no han creído en Cristo? Sus propias obras, hermanos. Sus propias obras. A ver, según cuál ley serás juzgado, ahí serás juzgado y seremos juzgados de acuerdo a la ley de Dios. No, es que mi vecino se porta más mal que yo. No, a mí no me interesa, dirá el Señor, porque es juez. A mí no me importa cómo se portó aquel. ¿Cómo estás tú? Y vendrá el día del juicio y te presentarás, y todos nos presentaremos delante del trono para recibir nuestra recompensa. Lo dice la palabra en Apocalipsis. Ojo, y los que hemos muerto en Cristo resucitaremos también, pero un abogado tendremos. ¿Sabes a quién? Aquel que levantará sus manos delante del Señor y se levantará y dirá, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. ¡Wow!
¿Sabes por qué Jesús resucitó con sus heridas? Porque eso es la muestra de su intervención delante del Padre por aquellos por los que murió. ¡Wow! Es que, ¿te acuerdas cuando apedrean a Esteban? Lo lapidan, lo asesinan y dice, veo que se abre el cielo y veo la gloria de Dios y a Jesucristo a su derecha. ¡Wow! ¿Sabes por qué? De pie. ¿Por qué lo veía? Porque estaba fungiendo. Me gusta lo que decía R.C. Sproul. Decía, estaba fungiendo como abogado. ¿Por quién? Por Esteban. ¡Wow! No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y estoy esperando que el Señor abra sus brazos y diga, ven y entra al gozo de tu Señor. ¿Por mis obras? No. ¿Por quién? Por las obras gloriosas de Cristo. ¡Wow! Hermano, hermana, resucitaremos. Y dirá, como decían los corintios, ¿en qué cuerpo? O sea, necio. Fíjate, dice Pablo, le dice a los corintios, Jesús resucitó. Y te parafraseo todo esto porque voy a cerrar 1 Corintios 15. Dice, hey, Jesús resucitó, se levantó de entre los muertos, no hay duda, y se apareció a más de 500 hermanos a la vez. En las antigüedades de Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, judío, menciona este párrafo que es muy interesante y que muchos teólogos y muchos historiadores y muchos creyentes mencionamos. Palabras más, palabras menos de Flavio Josefo en la historia. Dice lo siguiente, hablando de Jesús. Él no era cristiano, él era un solo historiador. Dice lo siguiente, escuchamos de un hombre que se llamaba ser el Mesías o el Cristo, el Christus de los judíos, ¿sí? Que dijo ser un Dios, o a lo mejor lo era, porque lo vimos morir en la tortura de la cruz de los romanos. Lo vimos, pero al tercer día lo volvimos a ver andar por las calles. ¡Wow! Por eso digo, un Dios, o no lo sé, con sus seguidores. Imagínate eso. Pablo aquí está diciendo, Él se levantó. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15 y viene concluyendo esto, mis hermanos y hermanas, porque dice en el versículo 5, al final voy a irme con la resurrección, digo el evangelio, y que apareció ¿a quién? A Cefas. Cefas es Pedro, y después a los 12. Y luego dice, después apareció a más de ¿quién? 500 hermanos al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún y otros ya murieron o ya duermen. O sea, Pablo dice, vayan y pregúntenles, vayan, ahí están los testimonios. Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo, ¿qué dice? Me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Esto es bien interesante porque Pablo testifica y dice, Jesús resucitó. Hermano, hermana, lamento mucho lo que te voy a decir, pero lo tengo que decir. Porque creo que en la iglesia, aquí, hablo por esta iglesia local, se ha olvidado y te lo tengo que decir. Jesús resucitó. Él se levantó de los muertos. No podemos andar vagando, andar caminando por la calle, proclamando que somos creyentes y nosotros esto tenerlo muy ambiguo. No. La declaración de un cristiano es, Jesús resucitó, mi amo, mi rey, venció a la muerte. Él resucitó. Él no está en la tumba. Él se levantó de los muertos, mis hermanos. Familia, ¿y por qué lo digo que está olvidado? Hermanos, hablamos de muchas cosas. Hey,
Jesús resucitó. Y gloria a Dios por ello. Tu Señor, tu Rey, mi Señor y mi Rey, venció a la muerte. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué gloria a Dios? Porque lo que dijo, que hizo por ti, fue aceptado delante de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Su resurrección, lo dice Pablo en Romanos, es la prueba firme y seguridad que tenemos tú y yo de que estaremos con Él. Y lo que dijo que hizo por nosotros es verdad. Es verdad. Me encanta porque yo aquí he escuchado testimonios de hermanos y de hermanas que dicen: yo antes le tenía miedo a la muerte, pero conocí el Evangelio, ya no más. ¡Wow! Ya no más. No es que desee morirme, no, pero ya a la muerte no le tengo temor, porque yo sé qué fue lo que hizo mi Señor por mí. Él venció a la muerte y es real. Fue real, es real, y Él está vivo. Amén. Y vendrá, definitivamente. Después Pablo se habla y muestra y responde dos preguntas a los corintios. Por eso dice, fíjense en lo que dice en el versículo siguiente, versículo 12. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay qué? Resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué dice? Tampoco Cristo que resucitó. ¿Qué estaban diciendo? Lo que ya expliqué. Bueno, es que Cristo sí resucitó, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero nosotros no vamos a resucitar, nosotros físicamente no, sino que resucitamos cuando nacemos de nuevo. Eso estaban diciendo. Y dice Pablo: no, ¿cómo es así? A ver, imagínate, si nosotros no resucitaremos, entonces ¿para qué nos bautizamos? En el nombre de Jesús. ¿Por qué nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué caso tiene bautizarse por los muertos? ¿Qué caso tiene bautizarse por aquella persona que no resucitó? Si dicen tampoco que Jesús resucita. O sea, ¿cómo? Es ilógico, hermanos. Nosotros estamos en Cristo. Y aquí Pablo empieza a hablar de sus argumentos y mostrarlos hasta el versículo 34 y habla de todo esto. Cristo resucitó, regresará y aplastará a todo imperio, gobierno, poderío, etcétera. Y a todos los enemigos nos pondrá por estrados de sus pies. A todos. Eso es lo que dice Pablo. Después dice más adelante y responde otra pregunta de los corintios. Fíjense lo que dice, versículo 35. Pero algunos dicen, pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo? Me encanta su respuesta. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica. ¿Sí qué? Esto es bien sencillo y Pablo pone el ejemplo con la agricultura. Yo también lo he puesto aquí. Chequen. Pablo dice: necio, ¿cómo crees que va a ser tu mismo cuerpo? A ver, y yo, puede sonar algo extraño, pero a mí me han hecho esta pregunta. Hermano Alejandro, ¿va a haber resurrección de muertos? Sí. ¿Vamos a resucitar nosotros? Sí. Esas son historias, no son fábulas. No son fábulas, es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque Cristo resucitó. ¿Cómo me lo compruebas? Por supuesto que te lo puedo demostrar, su tumba está vacía. Y te lo puedo demostrar de muchas maneras. No es el caso ahorita. ¿Cómo resucitaremos? Y dice Pablo: necios. ¿Cómo piensan? A ver, espérenme, ¿saben cómo va a ser? Dice: te vas a morir. ¿Y qué va a pasar cuando te mueres? ¿Qué pasa cuando uno se muere? ¿Qué pasa con tu cuerpo físico? ¿Qué pasa? Se descompone, se muere. Algunos se incineran, ¿sí? Algunos se entierran. Algunos mencionan, me han hecho esa pregunta también, si la incineración es correcta. Hermano, hermana, ¿será bueno, hermano, que me quemen, que me cremen? ¿Por qué? Pues es que a lo mejor luego cuando sea la resurrección de los muertos no vaya a ser que no me encuentren. ¿Cómo que no te encuentren, no? El puro polvo. ¿Tú crees que te va a resucitar Dios en polvo? Claro que no. Les digo, no.
A ver, ¿y luego qué va a pasar? Dice Pablo, necio. ¿Qué va a pasar? El cuerpo se va a descomponer. Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Te va a transformar por completo. Otro nuevo. Y vas a decir, ay hermano, ¿y de cómo seré? ¿De cuántos años, verdad? ¿Seré guapo? ¿No seré guapo? ¿Seré guapa? ¿O cómo seré? No, mira, eso a mí no me interesa. Como un hermano me decía hace muchos años, oye, Alejandro, ¿tú crees que podremos traspasar paredes? ¿Podré volar? Le digo, ¿eso para qué? O sea, pues sí, por si están hablando de mí, me paso nada más y aparezco. ¿Qué hubo? Le digo, ¿y eso qué? ¿Cómo vas a andar buscando chismes en el reino de los cielos? Imagínate, el primer chismoso serías tú, que no llegarías a la gloria. Mira, hermano, no sé cómo será, pero que será otro cuerpo, será. Que conocerás a las personas. ¿Cómo? No sé. Eso es lo que me deja ver la Biblia. Pero aquí lo dice Pablo. Y si viene Jesús y yo estoy aquí, ¿cómo será? La Biblia, ¿sabes qué dice? Lo recibiremos en el cielo y seremos transformados. ¿Cómo? No sé, porque la Biblia no dice. Hablar de más sería ya caer incluso hasta en dispensacionalismo. Y yo soy antidispensacionalismo. No. Yo lo que sí te puedo decir es que seremos transformados. Totalmente. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. Pablo lo dice aquí. ¿Por qué? Porque nos vamos a presentar delante de un Dios santo. Y este cuerpo, hermanos, hasta la médula está infectado hasta la muerte de algo que se llama, ¿qué? Pecado. No podemos presentarnos delante de Dios. No podemos. Esto es bien interesante por lo siguiente. Fíjate lo que menciona Pablo más adelante y dice, Dios va a dar un cuerpo, más adelante en el versículo 51. He aquí, digo un misterio. No todos dormiremos, esto es morir, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Esta palabra es metamorfeo. O sea, me voy a transformar. ¿Tú has visto a las orugas? Sí. ¿Se transforman en qué? En mariposas y algunas en polillas. ¿Tampoco no? A ver, ¿son polillas con alas? ¿Son polillas, son orugas con alas? Perdón. A ver, otra vez. ¿Las orugas en qué se transforman? ¿En mariposas o polillas? Pregunta, ¿son orugas con alas? No, ¿son qué? Son mariposas o polillas. ¿Sí me explico? O sea, son transformadas. Hay una metamorfosis. Así será. Cuando hablan del término transformar, es una metamorfosis. Ay, hermano, me dice que voy a ser como una mariposa. Yo dije eso. Porque luego agarran, ay, mira, yo voy a ser como polilla. No, yo no dije eso. Yo no dije que vamos a ser polillas, ni dije que vamos a ser mariposas. Dije que vamos a sufrir una metamorfosis, una transformación. Checa, los que ¿qué? Los que habremos quedado, los que no murieron antes. Eso es lo que dice Pablo. Checa lo que dice más adelante, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Los muertos. Más adelante hablando de los hijos de Dios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Me encanta este poema. Checa, yo lo puedo ver como un poema. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué? En vano. El Señor vendrá. El Señor resucitó. El Señor vendrá. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados. Y podremos, esto corruptible, esto mortal, se vestirá de incorrupción y de inmortalidad, y estaremos con el Señor por siempre. Amén. Esto es lo que sucederá. Lo acabamos de leer. Los corintios tenían esta distorsión, familia. Es que ya resucitamos espiritualmente. Dice Pablo, espera, no es así. Va a venir y va a pasar y resucitaremos y seremos transformados. ¿Sí me explico? Y aquí cierra Pablo y se va con otra parte, otra problemática dentro de la iglesia en Corinto. Pero ojo, ¿te acuerdas que te dije el Evangelio? Y empecé con esto y fue mi introducción. Y hablamos acerca de cuando andábamos perdidos en esa directriz. Te quiero mencionar algo. Pablo me encanta, porque ¿sabes cómo empieza este tema? Aquí Pablo concluye todo del capítulo 1 hasta el capítulo 15. Concluye, ¿sabes con qué? Con el mensaje glorioso del Evangelio. E inicia lo de la resurrección para afirmarla con el mensaje glorioso del Evangelio. Le está diciendo a la iglesia, las divisiones que ustedes tienen, ¿te acuerdas? Porque en Corinto decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, es que yo soy de Jesucristo. Y traían división dentro de la iglesia. Los problemas que traían de los dones, del amor, los problemas que traían de las problemáticas maritales, de la intimidad sexual, todo eso. Pablo dice, hermanos, en pocas palabras, el Evangelio trae orden. No se olviden, resucitó, resucitaremos. El enfoque no es centrarse en la vida cotidiana. No hagas raíces aquí, echemos raíces en lo eterno. Amén. Y Pablo va con este crescendo y aquí, del versículo 1 al versículo 4, muestra la gloria de Dios en el Evangelio. Checa lo que menciona y es parte de mi conclusión. Fíjate lo que dice aquí. Versículo 1. Además os declaro, hermanos. Dice, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. ¡Wow! Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, ¿qué? Recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y luego muestra lo de la cuestión de la resurrección. Quiero concluir con esto, familia. El Evangelio trae orden a tu vida, trae orden a la vida de nosotros, trae orden a la vida de la iglesia. El Evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados. Pero esto es algo muy interesante, porque el Evangelio en la vida del creyente es una directriz, es nuestra directriz principal. El Evangelio es el mensaje central y el núcleo de la iglesia. Siempre, porque el Evangelio, según Pablo en Romanos, es el poder de Dios para que la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Fuera del Evangelio no hay salvación. Dios utiliza el mensaje del Evangelio, lo utiliza. Fuera de Cristo no hay salvación. ¿Qué significa esto? Fuera del mensaje del Evangelio, Dios utiliza con poder el mensaje del Evangelio para con los suyos. Para con los suyos. Ahora, esto es muy importante, porque el Evangelio trae orden. Trae orden. Definitivamente, cuando tú comprendes, y estas palabras que dice Pablo, y concluyo con esto, fíjate lo que dice aquí. Porque os he predicado, el Evangelio que os he predicado, el cual también, ¿qué dice? Recibistes. La palabra recibir es esto, mis amados hermanos. Ustedes aprendieron, lo conocieron, lo recibieron. Dice más adelante, ustedes lo recibieron. También ustedes, en el cual también, ¿qué? Perseveráis. La palabra perseverar es esto. Ustedes están firmes,
se mantienen. ¿Y por qué perseveramos? Porque Dios permite que perseveremos. Más bien, porque Dios nos preserva. ¿Sí me explico? Dios lo hace en nosotros. No lo haces tú, ni yo, lo hace Él. Nos mantenemos firmes en lo que hemos creído, en lo que hemos aprendido, no porque tú desees, sino porque Dios lo hace en ti. Fíjate lo que dice más adelante. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra, retener es sujetar. Si tú sujetas y sigues sujetando la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. La palabra sois, si no creísteis, dice más adelante, sois salvos si no creísteis en vano. La palabra que dices en vano es confiar y tener fe. Tú has creído en el Evangelio. Mira, ¿y qué es? Que Jesús murió por tus pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado, afirmando que Jesús murió y venció a la muerte, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. El Evangelio, mis hermanos, hermanas, trae dirección a nuestras vidas. Aquí vemos cómo Pablo muestra que el Evangelio trae orden a nuestras vidas. A la iglesia trae orden el Evangelio. ¿Por qué? Fíjate, dice que murió por nuestros pecados. Esto es bien interesante, pero tú sabes que el Evangelio lo puedes aplicar a tu vida también. Es aplicable. Jesús dice que tomemos nuestra cruz y ¿qué? Y lo sigamos. Jesús menciona que tomemos nuestra cruz y que lo sigamos. La cruz, hermanos, no es un elemento decorativo. La cruz es un elemento, la cruz es un elemento de muerte, de tortura, de muerte. ¿Morir qué? Oye, ¿sabes que tú mueres a ti mismo cuando tomas tu cruz y sigues a Cristo? ¿Sabes eso? Por eso Jesús dice, eso no era un mensaje popular en el primer siglo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Te acuerdas? Lo dice Jesús. Eso no era popular. Por eso tú has invitado a la iglesia a personas que dicen, no, es que está bien difícil, se va a caer el lugar ahí donde se reúne. ¿Por qué? Porque soy bien malo. Bienvenido. Acá hay más somos también bien malos. Obviamente regenerados, pero también somos malos. Salvos por gracia, también mentirosos, también orgullosos, salvos por gracia, batallando en la santificación. Hermanos, te digo algo, toma tu cruz y sigue a Cristo. Es algo complejo en nuestras vidas. Algunos dicen, es que tienes que aprender a conocerte a ti mismo. ¿Sabes? Yo reflexionaba en esto y voy a concluir con esto. Aquí vemos cómo, Pablo muestra el Evangelio a Corinto, muestra esta síntesis del Evangelio, muestra que Cristo muere, muestra que Cristo resucita y muestra que nosotros resucitaremos con Él. Y tomo este fragmento para ver cómo Dios ordena providencialmente a sus iglesias a lo largo de los siglos, mis hermanos. En Corinto no fue la excepción. Tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo. Morir cada día a nosotros mismos es aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Y sabes cómo tú puedes aprender a conocerte a ti mismo? Te voy a dar esta clave. Conociendo más a Dios. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú aprendes a ver a Dios en sus atributos, en quién es Él, en cómo es Él, vas a decir, como expresó Isaías cuando tuvo la visión, ay de mí que soy hombre pecador, hombre de labios impuros e impíos, que he visto al Santo, al Poderoso. ¿Te quieres conocer? ¿Quieres morir a ti mismo? Aprende a ver más a Dios, a conocerlo más en su gloria, en sus atributos, en lo que Él ha permitido que lo viéramos. Porque te vas a dar cuenta quién eres tú en realidad, un hombre pecador sin esperanza alguna, y te va a llevar a ver a Cristo. ¡Wow! Porque así podremos decir como Pedro con la pesca milagrosa, ¿te acuerdas? Dice, oh Señor mío y Dios mío, aléjate de mí, aléjate. Y Pedro dice, ve, Jesús le dice, ve, levántate.
porque vio el poder de quién era Jesús. Porque así podemos decir como Pablo cuando se le apareció en el camino a Damasco, que, oh Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor mío? Y quedó ciego por ver su gloria. Si tú quieres conocerte más, necesitas aprender más de Dios, de sus atributos, de quién es Él, de su carácter, de su esencia. Eso te va a ayudar a morir a ti mismo todos los días, hermanos y hermanas. Termino con esto. Ahí es en donde el Evangelio trae orden, porque mueres a ti mismo, tomas tu cruz y sigues a Cristo. Concluyo con mi ilustración de la ubicación, ¿te acuerdas? De la dirección, que nos hemos perdido y hemos buscado en el Google, ¿no? Y hemos encontrado las ubicaciones y las directrices precisas. Te menciono lo siguiente. El Evangelio ordena doctrinal y cotidianamente a nosotros como creyentes. Nos ordena siempre, mis hermanos. Pero también, vivámoslo. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Porque aquí, tú no buscaste la dirección. Él buscó la casa. Y Él bajó para darte dirección en Él. No se trató de ti, se trató de Él. Y se sigue tratando de Él. Él te regresó a su presencia. No es que tú hayas llegado a su presencia. Él te regresó a su presencia. Y fuiste. Amén. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Amén. Conozcamos más al Señor. Padre, el día de hoy te damos gracias por este tiempo. Ayúdanos a conocernos más, viéndote a ti, Señor. Yo sé que si te conozco más, si conozco de tu santidad, si conozco de tu providencia, si conozco más de tu poder, de tu justicia, si conozco más de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, de tu aceidad, si conozco más de ti, Señor, yo sé que podré verme como soy en realidad cada vez más. Que cada vez que yo te veo a ti, pueda verme a mí, quién soy en realidad. Decir que soy un hombre pecador, un hombre de labios impíos. Oh Señor, un hombre que ha llevado una vida desperdiciada por completo, alejado de ti. Y si yo ya estoy en tus pies, yo te ruego que me perdones, mi Señor. Por favor, porque he sido necio, frío, no he sido sensible a tu llamado. Me has hablado providencialmente de tantas maneras, Señor. Perdóname y ayúdame, por favor. Gracias te damos por este tiempo. Muchísimas gracias. Y te ruego que si aquí hay alguien que no ha nacido de nuevo, Dios, que tú des vida. Que tú des vida y que hagas la obra en esa persona. Si tú has creído en el Evangelio, sientes el llamado de tu Señor, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete en este momento. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de quién soy. Me arrepiento de no haber creído. Me arrepiento. Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Da vida en donde no la hay. Y te ruego con todo mi corazón que nunca despreciemos la resurrección en nuestra mente, que siga vigente en nuestra vida, que estemos firmes en que resucitaremos algún día por el poder glorioso de tu presencia, de tu poder, de tu palabra. Gracias, mi Señor. Hoy estamos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos y decimos, familia, amén. Hermanos, vamos a pasar a lo siguiente. El día de hoy nos corresponde la celebración de la mesa del Señor.